Todo comenzó con un experimento que al principio parecía una locura. En el noroeste de China, en el condado de Minqing, ubicado en la provincia desértica de Gansu, las autoridades tomaron una decisión que inicialmente causó confusión incluso entre los residentes locales. Decidieron verter miles de toneladas de peces vivos directamente en cauces secos, canales agotados, e incluso en reservorios artificiales excavados en la arena. La gente se arremolinaba alrededor de las vallas, filmando con sus teléfonos, riendo. Peces en el desierto. ¿Para qué? Este proyecto no era solo una broma excéntrica. Detrás de él estaban docenas de ecólogos, funcionarios y científicos trabajando para resolver un problema que China había enfrentado durante décadas: la desertificación. En los últimos 50 años, el desierto de Gobi ha avanzado decenas de kilómetros hacia el sur, devorando aldeas, campos e incluso partes de carreteras. Cada año, miles de hectáreas se convertían en tierra seca, polvorienta y estéril. Los ingenieros chinos intentaron encontrar la respuesta a esta catástrofe no en concreto y bombas, sino en el ecosistema. Recrear vida donde no había ninguna. Los peces serían el primer eslabón en una nueva cadena alimentaria que, según su plan, despertaría la naturaleza incluso en las zonas muertas del desierto. Los peces alimentarían a las aves, sus desechos fertilizarían el agua y el suelo, y la aparición de una población estable podría atraer insectos, plantas e incluso lombrices, que habían desaparecido de estos lugares hacía mucho tiempo. Para el experimento, eligieron un tipo especial de carpa, conocido por su resistencia y capacidad para reproducirse en las condiciones más duras. Ya se había usado en restauraciones ecológicas en otras partes de Asia. En el transcurso de una semana, más de 1.5 millones de litros de agua y más de 70 toneladas de peces fueron entregados al desierto en camiones cisterna especialmente equipados. Los trabajadores y el personal militar involucrados en el proyecto tuvieron dificultades para manejar la logística. La arena literalmente se hundía bajo los camiones, el equipo se atascaba y el sol ardiente quemaba todo. Sin embargo, al final de la semana, 18 reservorios artificiales palpitaban con vida. Los peces realmente nadaban. Algunos incluso comenzaron a desovar. Al principio, los residentes locales miraban lo que sucedía con escepticismo. Un agricultor mayor llamado Li Wei dijo a los reporteros: «He visto árboles muriendo aquí, aves desapareciendo, y ahora dicen que los peces lo cambiarán todo. Vamos a ver». Pero después de solo 2 semanas, comenzó algo que nadie esperaba. Los peces empezaron a desaparecer de uno de los reservorios artificiales. Esto fue notado primero por voluntarios de guardia cerca del reservorio número 9. Temprano en la mañana, el nivel del agua era normal. Los peces estaban activos, pero al mediodía algo cambió. El estanque parecía vacío. La superficie del agua estaba extrañamente turbia, casi vidriosa. Uno de los estudiantes participantes en el proyecto entró con cuidado al agua y de inmediato sintió que el fondo estaba cubierto por una fina capa de lodo y cuerpos de peces muertos. Casi toda la población había desaparecido de la noche a la mañana. Biólogos, ingenieros e incluso representantes del Ministerio de Recursos Hídricos llegaron al lugar y comenzaron a tomar muestras, examinando las orillas, y cuanto más estudiaban, menos entendían. La temperatura del agua estaba dentro de los límites normales. El nivel de oxígeno era aceptable. No se encontraron químicos en las muestras, pero los peces murieron en masa, como por alguna señal desconocida. Entonces se tomó la decisión urgente de inspeccionar los otros 17 reservorios restantes. En las siguientes 48 horas, quedó claro que los peces en 4 cuerpos de agua comenzaban a comportarse de manera alarmante. Flotaban a la superficie, se movían lentamente, y algunos individuos incluso yacían de lado, como si estuvieran medio dormidos. Los científicos empezaron a hablar de la posibilidad de un virus o infección bacteriana, pero las muestras de estos cuerpos de agua no mostraban nada peligroso. Y entonces uno de los ornitólogos, observando el área desde un dron, notó algo extraño. El video mostraba una bandada de aves circulando sobre el estanque número 2, el que originalmente se consideraba el más exitoso. La imagen parecía inquietante. Las aves se comportaban agresivamente, se zambullían hacia el agua, gritaban y peleaban entre sí.
Pero lo más extraño era que muchas aves muertas flotaban en la superficie del agua. Este fue el segundo golpe. Los peces desaparecían, las aves morían, y las aguas que habían parecido claras y vibrantes, solo unos días antes ahora comenzaban a parecer tumbas. El proyecto, que había recibido elogios en la prensa, de repente se encontró al borde del fracaso. Los biólogos entraron en pánico buscando una explicación. Los políticos se culpaban mutuamente. Alguien propuso una versión sobre el alto contenido de sulfuro de hidrógeno, formado por el sobrecalentamiento del agua. Otros culpaban a la sobrepoblación de peces. Otros decían que en el desierto era imposible engañar al ecosistema, y que la idea misma estaba condenada desde el principio. Pero la verdadera razón solo comenzó a emerger unos días después, y nadie la esperaba. Uno de los especialistas en microbiología de la Universidad de Lanzhou notó algo inusual en las muestras del estanque: la presencia de antiguas esporobacterias, que previamente solo se habían encontrado en el suelo de las capas profundas del desierto de Gobi. Estos microorganismos, que habían estado inactivos en la arena durante siglos, se activaron con el agua, tan pronto como apareció, y especialmente con la llegada de materia orgánica, excrementos de peces, restos de comida y biomasa muerta. Las bacterias cobraron vida y comenzaron a multiplicarse en masa, liberando toxinas invisibles al ojo y no detectables por pruebas estándar. Estas toxinas no eran inmediatamente letales, pero gradualmente envenenaban el agua, afectando primero a los peces, luego a las aves que bebían de los reservorios. Este descubrimiento fue un shock para todo el equipo científico. Nadie podría haber imaginado que el desierto mismo comenzaría a defenderse, como si la naturaleza intentara rechazar la vida ajena. La reacción fue rápida, silenciosa, pero devastadora. Mientras tanto, en los reservorios número 4 y número 7, comenzó otra transformación no menos alarmante. La superficie del agua se cubrió con una película y las orillas con un fino moho. Por la noche, según testigos, comenzaron a elevarse extraños vapores fosforescentes sobre el agua. Los vapores fosforescentes al principio parecieron un truco de luz. Algunos pensaron que era un reflejo de los faros de autos pasando. Otros lo atribuyeron al calor y la evaporación. Pero aquellos que se quedaron en sus puestos por la noche, guardias, biólogos, conductores, comenzaron a quejarse de un extraño dolor de garganta, dolores de cabeza y ardor en los ojos. Un trabajador incluso perdió el conocimiento justo al borde del estanque y fue llevado al hospital con sospecha de envenenamiento agudo. Los médicos solo alzaron las manos. No se encontraron toxinas en la sangre, pero los síntomas eran obvios. Era como si el cuerpo hubiera sido golpeado por algo desconocido. Cuando especialistas en bioseguridad llegaron al sitio experimental, todo lo que vieron parecía el avance lento de un enemigo invisible. Alrededor de algunos estanques, comenzó a crecer un lodo verde oscuro delgado, similar a una película de cianobacterias. Estas eran algas microscópicas que, bajo ciertas condiciones, liberan toxinas peligrosas. Tales brotes ya han ocurrido en todo el mundo, en Australia, África y los estados del sur de EU. Pero en el desierto, donde no hay humedad natural, donde el sol quema todo en cuestión de horas. Esto no era solo una anomalía, era una advertencia. Fue en este momento que los científicos se dieron cuenta de que el experimento había activado procesos biológicos antiguos que habían estado inactivos durante siglos bajo una capa de arena. Al revivir la naturaleza a ciegas, no tomaron en cuenta que la vida en el desierto no es solo mariposas, ranas y vegetación. También son bacterias, esporas, moho, organismos que pueden adaptarse a condiciones extremas, sobrevivir en rocas, en sal, en arena. No murieron, esperaron. Y tan pronto como recibieron humedad, nutrición y sombra, despertaron. Mientras tanto, los medios comenzaron a hacer ruido. Las primeras historias entusiastas sobre cómo China revive una tierra muerta dieron paso a titulares alarmantes. El desierto mata a los peces. Un experimento mortal. ¿Qué ocultan las autoridades? Un desastre ecológico disfrazado de renacimiento natural. Imágenes de aves muertas, agua turbia y extrañas luces brillantes por la noche aparecieron en línea. La opinión pública se dividió drásticamente. Algunos acusaron al gobierno de irresponsabilidad, otros de ocultar información.
Otros dijeron que era obra de saboteadores extranjeros. Pero el descubrimiento más impactante no lo hicieron periodistas ni ecólogos, sino una anciana del pueblo de Bain, ubicado a 12 kilómetros de la zona experimental. Su nieto, jugando cerca de un pozo antiguo, se topó con un pequeño lago que se había formado en una hondonada después de una fuerte lluvia que ocurrió una semana antes. El agua en él era extrañamente verde brillante y tenía un olor desagradable. Una serpiente muerta flotaba en su superficie, y saltamontes y lagartijas muertas estaban esparcidos alrededor. La mujer le contó al paramédico local y él a la administración. 2 días después, todo el barranco fue acordonado. Las pruebas confirmaron los peores temores. El agua estaba contaminada con una toxina, un análogo de la cual solo se había encontrado en condiciones de laboratorio, al estudiar cepas de Anabaena flosaquae, un alga capaz de causar insuficiencia hepática aguda en animales y humanos. Lo impactante es que este pequeño lago estaba ubicado fuera de la zona del proyecto. Eso significaba solo una cosa. Algo comenzó a extenderse. Agua, bacterias, esporas. Todo se filtraba, se arrastraba, se absorbía en el suelo, penetraba en las capas subterráneas. El experimento ya no podía llamarse local. Se había salido de control. El gobierno envió urgentemente órdenes para detener todos los trabajos. Las bombas de agua se apagaron, el equipo fue evacuado, y los científicos se reunieron urgentemente para una reunión en Lanzhou. Pero mientras funcionarios de alto rango discutían quién era culpable y qué hacer ahora, en el pueblo de Sintong, ubicado a 30 kilómetros de la zona experimental, el color del agua en un pozo cerca de una escuela cambió. Cuando el agua en el pozo de la escuela en el pueblo de Sintong se volvió turbia y adquirió un extraño color gris verdoso, al principio nadie entró en pánico. El profesor de física de turno en ese turno lo consideró una contaminación temporal después de las lluvias y simplemente colocó un cartel: no beber. Investigaciones en curso. Pero al día siguiente, 3 estudiantes se quejaron de dolor de estómago, mareos y náuseas. Uno de ellos, un niño de 10 años, fue llevado al hospital con sospecha de envenenamiento agudo. Durante la semana, 7 niños más y 2 adultos fueron admitidos en el mismo hospital. Los médicos entraron en pánico e intentaron establecer la causa, pero los síntomas no encajaban en el cuadro clínico habitual. Los pacientes no morían, pero el cuerpo parecía perder fuerza gradualmente, como si desde adentro. Mientras los médicos estaban desconcertados, expertos de Pekín llegaron a Sintong para recolectar muestras urgentemente. Lo que encontraron en el agua no solo confirmó sus temores, los superó. Las muestras revelaron la presencia de toxinas orgánicas complejas relacionadas con microcistinas, que se producen naturalmente por algunas especies de algas verde azuladas. Pero la estructura molecular de esta sustancia era diferente. Era más estable, agresiva y, lo más aterrador, capaz de acumularse en el tejido humano. Comenzó un monitoreo de emergencia de fuentes de agua dentro de un radio de 50 kilómetros de la zona inicial del experimento. Cada día traía nuevas señales alarmantes. En un área, las plantas a lo largo de un arroyo morían. En otra, la población de ranas desaparecía. Y en una tercera, las abejas dejaban de aparecer. La naturaleza parecía callar. No morir abruptamente, sino silenciosamente, gradualmente, envenenada por algo que no se podía ver, tocar o detener. La televisión nacional guardaba silencio, pero imágenes aterradoras circulaban en Internet. Pozos de los que salía humo, perros muertos en las orillas de lagos, agricultores quemando sus jardines, temiendo que las plantas estuvieran contaminadas. Uno de los videos más virales fue filmado por un adolescente del pueblo de Lundin. Mostraba cómo se había formado una capa gelatinosa gruesa en un charco detrás de su casa, repleta de gusanos microscópicos que nunca se habían visto en la región. El video fue visto millones de veces, y los comentarios estaban llenos de pánico. Han liberado una plaga antigua. El desierto se venga. Hemos despertado algo que no debíamos tocar. Mientras tanto, en Lanzhou, en una conferencia científica de emergencia, se expresó una hipótesis que al principio pareció absurda. Un microbiólogo sugirió que los organismos que despertaron en el desierto después de la aparición de agua y peces comenzaron a desarrollar una respuesta adaptativa, o en términos simples,
a mutar. Las condiciones del desierto, combinadas con materia orgánica, radiación solar y una alta densidad de microorganismos, crearon un laboratorio ideal para una evolución acelerada. Algunas bacterias y algas adquirieron propiedades que previamente no les eran inherentes: resistencia al cloro, capacidad para moverse a través de suelo húmedo, incluso interacción con colonias fúngicas. Estos ya no eran solo bacterias. Era una nueva forma de vida, agresiva, ramificada, impredecible. El gobierno permaneció en silencio. Las partes interesadas evitaron comentarios, pero los rumores se extendieron. En uno de los pueblos, los residentes afirmaban que sonidos extraños se escuchaban en el estanque por la noche, como si alguien respirara bajo el agua. En otro, un agricultor mostró cómo su ganado se negaba a beber de un abrevadero, aunque la fuente de agua parecía limpia. Algunos comenzaron a abandonar la región, dejando atrás hogares, campos y propiedades. Había una sensación de que algo se acercaba, que una amenaza invisible se aproximaba cada vez más. Pero la señal más terrible llegó inesperadamente. Un grupo de estudiantes ecólogos que trabajaban bajo contrato en un sitio en Mincain de repente se quedó en silencio. El último mensaje de uno de ellos se recibió por mensajero. Estamos en el tercer estanque. El agua comenzó a subir. Toda la superficie brilla. Hay algo aquí. El mensaje del estudiante se cortó a mitad de frase. Al principio nadie prestó atención a esto. Las interrupciones de comunicación eran frecuentes en la zona experimental. Pero cuando ninguno de los 6 estudiantes se comunicó, se envió un equipo de rescate al área del tercer estanque en las siguientes 24 horas. El equipo incluía personal militar, médicos y 2 microbiólogos. Se les dio trajes protectores, máscaras y dispositivos de monitoreo de radiación y biológicos. La tarea era clara: establecer la ubicación del grupo y evaluar la situación sanitaria. Sin embargo, 3 horas después de la llegada, el contacto con la expedición también se perdió. Los que quedaban en el cuartel general comenzaron a actuar a ciegas. La reconnaissance satelital mostró que en el área del tercer estanque, toda la flora en un radio de aproximadamente 200 metros había desaparecido. El color del suelo cambió, la vegetación se oscureció y aparecieron vapores anormales en el aire, visualmente similares a humo, pero sin olor y no detectables por instrumentos. La superficie del estanque mismo se volvió casi como un espejo, perfectamente lisa, con un brillo ligero apenas perceptible desde adentro, como si hubiera un resplandor desde dentro bajo el agua. Al día siguiente, el cuartel general recibió una grabación de la cámara de uno de los rescatistas. Estaba dañada, distorsionada, sin sonido, pero lo principal era suficiente. Se ve al grupo acercándose al estanque. Uno de los soldados apunta al agua. El otro saca un dispositivo. De repente, la cámara se sacude. La imagen se vuelve inestable, aparece una silueta vaga, y en ese mismo momento la imagen se corta. El último cuadro es un cuadro de la superficie espejo del agua, en el que por una fracción de segundo aparece un reflejo de algo que no estaba realmente en el cuadro. Esta grabación fue un verdadero shock. Los científicos se dividieron. Algunos hablaban de una ilusión óptica, otros de un organismo vivo no fijado, y otros simplemente guardaban silencio. Los términos científicos se agotaron. Lo que comenzó como un proyecto ecológico para restaurar el desierto se convirtió en una verdadera anomalía biológica, creciendo sin control ni comprensión. En esencia, lo que se creó no fue un reservorio, sino un nuevo tipo de ecosistema, cerrado, autorregulado, pero hostil a la vida normal. Un experimento diseñado para traer el desierto de vuelta a la vida. Despertó algo mucho más antiguo de lo que la gente imaginaba. Según la versión oficial, se introdujo una cuarentena completa en el área del tercer estanque. La entrada y salida están prohibidas. Cualquier filmación está estrictamente prohibida. El área fue acordonada y se estableció vigilancia las 24 horas. Pero los locales afirman que por la noche se ven destellos de luz desde detrás de la colina, y un pastor que pasaba cerca de la zona acordonada juró que escuchó un sonido como respiración, lento y húmedo, como si algo enorme respirara bajo tierra. El gobierno chino no ha hecho más comentarios. Las organizaciones ambientales internacionales exigen una investigación.
Los científicos que trabajaban en el proyecto se fueron a otros países o desaparecieron repentinamente de la vista pública. Todo lo que queda es el silencio muerto alrededor de lo que una vez fue solo arena gris. A veces, en el esfuerzo por conquistar la naturaleza, la gente olvida lo principal. La naturaleza no necesita salvación. Sabe defenderse. Y si viertes un mar de vida en un lugar donde reina la paz, puedes despertar fuerzas que han estado durmiendo durante siglos. Este error podría habernos costado no solo cientos de toneladas de peces y millones de yuanes, sino lo más importante, el derecho a interferir en algo que no entendemos completamente. Si quieres seguir conociendo la verdad sobre desastres ambientales ocultos, experimentos extraños y las consecuencias reales de la intervención humana en la naturaleza, suscríbete a nuestro canal.